Voy a pedir su atención, a abrir su Biblia conmigo allá en el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, casi el último capítulo también de la palabra de Dios. Este libro fue el último del Nuevo Testamento y de la Biblia completa, obviamente, que se escribió. Y lo escribió Dios y se lo reveló lo reveló al pueblo a través de el Espíritu Santo a Juan. Claro, el que le puso pluma fue Juan, no Dios, ¿verdad? Dios lo reveló. Como última instrucción para una iglesia afligida en la parte de Asia Menor, encontramos palabras de ánimo y de motivación, principalmente para ellos, pero eventualmente para todos los cristianos, donde quiera que estemos, que cada vez que nosotros también tenemos aflicciones, nos parecemos mucho a los cristianos del primer siglo. Muchas veces gozamos de paz, una paz muy hermosa, una paz, hermanos, que dice uno, bueno, esto es el mundo, se parece bastante al cielo, porque yo no tengo ningún problema, mi familia está bien, tengo un excelente trabajo, en la iglesia los hermanos estamos unidos, estamos haciendo... ¿Por qué desear el cielo? Todo está bien. Pero luego pasa como en la etapa y en la vida de Job. Viene una revoltura, hermano, donde parece que el mundo se nos acaba y nos encontramos con los pies para arriba y la cabeza para abajo y no encontramos. Y como dice un dicho, cuando no nos llueve, no llovina, se vienen los problemas, vienen las dificultades, las enfermedades, la carestía, se acaba el trabajo, hay problemas familiares, problemas en la iglesia, que dice uno, ¿y esto de dónde vino? Bueno, todos los cristianos pasamos por épocas así. No nos gusta, pero es parte de un aprendizaje. Es parte para sobreponernos a una fe mediocre, a una fe débil, para que ésta se fortalezca, para que ésta sepa dónde está parada. Y los cristianos en el primer siglo, amados hermanos, estaban pasando por una revolución espiritual, sobre todo en esa época y en ese tiempo, hermanos, en Asia Menor. Los cristianos del primer siglo, amados hermanos, creo no necesitaban una explicación de estos dos últimos capítulos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, hermanos, estaban viendo físicamente en el momento lo que los capítulos 21 y 22 a nosotros nos informan. Ellos fueron testigos oculares de la caída del poder de Roma. Ellos vieron cómo Nerón, hermanos, enloqueció y murió. Y el siguiente sucesor del emperador romano fue Domiciano. Vieron cómo Domiciano también, hermanos, después de haber sido elegido y erigido como un dios, donde había un comité que en todo el imperio romano hacía obligatoria la adoración al emperador, se vino abajo. Y los pueblos no podían entender cómo era posible que la Roma, que estaba siendo una Roma imperial, punta de vanguardia, hermanos, una Roma inconquistable, de repente aquello se vino abajo. Se acabó el comercio. Las tres partes de la ciudad de Roma fueron incendiadas, reducidas a cenizas. ¿Cómo era posible? Es como lo que nos pasó aquí en Estados Unidos en el 2011. Cuando aquel ataque suicida, hermanos, de los terroristas golpearon fuertemente a las Torres Gemelas. Cuando uno miraba eso, no daba crédito a lo que estaba pasando. Decía uno, no puede ser posible que a este país le esté pasando esto. Y aquella nube grande que duró, hermanos, más de 8 o 10 horas de cenizas, hermanos, que no se iba, que no se disipaba, nos hacía pensar, esto es lo que en esta nube tan negra es que estamos envueltos realmente. Y no podía uno creer que la ciudad más protegida, la más grande en este país, la que tiene punta de vanguardia, como decimos, había sido golpeada tan bajamente como lo fue en ese día. Bueno, algo similar ocurrió con los romanos y los cristianos del primer siglo fueron testigos de esto. Pero es bueno que para nosotros se nos recuerde, hermanos. Así que los cristianos de ese tiempo, hermanos, estaban viendo la gran victoria de la cual nosotros vamos a leer en un momento.
realmente no es que Roma cayó, la victoria es la victoria del Cordero contra Satanás. Esa es la realidad. Porque allí, aunque era Roma la que estaba ejecutando los juicios contra los cristianos, todos sabemos que detrás del emperador había alguien que estaba moviendo esto. Y ese alguien no puede ser otro más que Satanás, que infringe, hermanos, que pone en el corazón de las personas a actuar mal. Hay mucha gente en el mundo que está dominada por el enemigo, no porque los haya tomado a la fuerza, sino porque ellos han abierto su corazón para que Satanás a través de ellos actúe y hacen mucho mal al mundo, a la iglesia del Señor. Esta liga LGBT que se está formando, ¿qué hay detrás de ello? Dígame usted, ¿qué cosa buena hay detrás de esto? Sí, estamos hablando de lo que propone. No estamos hablando, todavía Dios ama al pecador, como sabemos. Pero la propuesta de esta liga, de esta unión, no es nada bueno. Al contrario. Abra su Biblia, por favor, conmigo en la carta de Pablo a los Efesios, antes de ir al capítulo 21. Efesios capítulo 6 y el versículo 12, de una manera, bueno, iba a decir magistral, pero hay otra palabra mejor. De una manera inspirada por Dios, Pablo, hermanos, como la puntería, hermanos, como la certeza con la cual un cirujano experto opera, hermanos, Pablo también lo hace dándole sentido a lo siguiente. Dice Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, estoy leyendo Efesios 6, versos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. A ver, antes de iniciar, ¿qué es lo que usted encuentra en esos 3 versículos? ¿Acaso no es una preparación, una amonestación a prepararnos para la gran batalla que vamos a tener? Pero nosotros leemos esto y muchas veces no hacemos caso. Pasa un día, 2, una semana, un mes y yo sigo sin orar diligentemente. Sigo sin postrarme de rodillas, sigo sin pedirle a Dios que me ayude. Y cuando me llega la lucha que Pablo está diciendo que vamos a tener, ¿acaso soy un triunfador? ¿Acaso soy un ganador? No, viene Satanás y me revuelca y me zarandea como trigo. ¿Por qué? Porque no me preparé para las batallas. Diariamente, hermano, hermana, usted y yo enfrentamos muchas batallas. El espíritu contra la carne se oponen el uno al otro. El espíritu quiere hacer el bien, la carne dice no. Y es una lucha constante. Tal vez para estar aquí esta mañana usted tuvo que luchar con su carne. Tal vez la carne decía, no, quédate aquí, es día de los padres, vamos por ahí a disfrutar. Y el espíritu decía, no, es día del Señor. Yo tengo que estar en la presencia del Señor. Y usted finalmente venció su fe y está aquí. Y así de muchas maneras vamos a seguir enfrentando diferentes batallas personales en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la misma congregación. Todos vamos a enfrentar. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se nos recomienda? Ponte toda la armadura de Dios, porque los dardos del enemigo son fuertes. No vamos a ir a pelear físicamente, a tomar un revólver, ir a golpear, a ir a matar. No, esa no es la lucha que tenemos. Una lucha mental, una lucha espiritual, donde queremos doblegar nuestra carne para servir a Dios y la carne no quiere doblegarse. A eso estamos siendo invitados. La última, hermanos, serie de eventos que tenemos en Apocalipsis, la última serie de escenas que a Juan se le revela, hermanos, es la victoria final de los redimidos en contra de las fuerzas del mal. Así que es interesante leer el capítulo 21 y el capítulo 22 de este libro, hermanos. La esperanza de los santos
siempre ha sido, como aquí en Estados Unidos se nos dice, sobre todo en términos militares, let's go back home. Regresemos a casa. Aquí tenemos un hermano veterano, ¿verdad? Ellos saben lo que significa volver a casa. Cuando uno mira las películas esas que Hollywood ha hecho, se representa bastante eso. No hay nada mejor que regresar a casa. Y parece ser que el capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis es lo que está diciendo. Let's go back home. Regresemos a casa. Todos los cristianos en algún punto de nuestra vida hemos querido buscar ese hogar eterno. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 10 se nos dice que Abraham, como muchos otros, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y en momentos, hermanos, de tristeza en nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos sino lo mismo que Abraham? Volteamos y buscamos el cielo y decimos: Señor, ¿dónde estás? Queremos irnos finalmente a casa. ¿Sabe por qué? Porque en esa ciudad en la cual Hebreos 11:10 dice, ahí no hay más muerte, ahí no hay enfermedad, ahí no hay lágrimas, ahí no hay más pecado. Ahí están solamente los que por gracia de Dios y el esfuerzo que uno puso en hacer la voluntad de Dios, están gozando de una eternidad después de haber sufrido tanto aquí en la tierra. Así que el sufrimiento no va a estar lejos de nuestras vidas. De hecho, para mí yo miro una alusión espiritual en que lo que vamos a ver aquí, una ciudad que tiene las mismas medidas de longitud, de anchura y de altura, pero tiene 12 puertas. Y ahorita le explicaré un poquito sobre eso. La alusión que yo veo es que cada puerta tiene una perla arriba. Y cuando se estudia cómo se dan las perlas, estas perlas, hermanos, se saca de este animalito que sufre mucho para depositar una perla, pero que dentro está una gran hermosura. Significa, los que están ahí, los que han entrado por esa puerta, hemos luchado y hemos sufrido, pero finalmente, por la gracia de Dios, estamos dentro. Y eso fue lo que dijo Jesús: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Y de qué cree que representa la cruz? Sufrimiento. Así que no estemos pidiendo a Dios que nos quite el sufrimiento, porque ese no se va a ir. Pidámosle que nos dé fuerza, que nos dé inteligencia, que nos dé un corazón para aceptar cualquiera que sea su voluntad. El hermano Diego en su oración lo que dijo, Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea la voluntad de Dios. Sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. Así que si la voluntad de Dios es que ahorita no tenga problemas, gracias Señor. Pero si la voluntad de Dios es que ahorita esté rodeado de problemas, situaciones adversas, como dijo Job que nosotros hemos recibido de Dios tantas bendiciones, ¿y acaso solamente le vamos a agradecer y a servir en lo bueno y en lo malo no? Dice la Escritura: con todo esto Job no se halló engaño ni pecado en su boca. Así que estamos invitados todos a ir al capítulo 21, por favor, de Apocalipsis, con esta breve introducción. Realmente es una lección muy sencilla, aunque es todo el capítulo. No crea que me voy a tardar mucho, por alguna razón u otra. La luz llegó, ¿verdad?, a mi mente y pude separarlo en secciones que rápidamente podemos llegar. Bueno, en el capítulo 20, otra vez, antes de llegar al capítulo 21, solamente veamos el contraste, hermanos, con los pocos versículos que se describen del destino de los impíos. Cuando Dios habló del destino final de esos impíos en el capítulo 20, iniciando el versículo 10, cuando hablo de los impíos, vemos también a la bestia, o vemos a Satanás, y vemos también a aquel que lo ponía muy en alto. Dice: y el diablo, estoy leyendo Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final para Satanás. Así que imagínense, aquí está el grupo de cristianos que está sufriendo mucho allá en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de Domiciano. Está sufriendo esa persecución como se describe en los primeros capítulos del libro. Y luego están leyendo o están escuchando al propio apóstol Juan decirles, esta bestia, así identificada en el libro de Apocalipsis, este enemigo tan feroz, mire su destino final. Será lanzado al lago que arde con azufre y fuego por la eternidad. Es decir, él no va a ganar. Hermanos, permanezcamos fieles. Los cristianos vamos a vencer. Ese es el mensaje, es el trasfondo de esto. Sigue diciendo el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste la realidad para los no redimidos. Pasarán una eternidad en este lugar tan tormentoso donde fue lanzado la bestia y Satanás mismo. En un espacio tan corto simplemente Dios le revela a Juan, este es el destino para Satanás y para quienes siguen sus mandamientos, a quienes lo obedecen. Pero dedica 2 capítulos, capítulo 21 y 22, para hablarnos de la victoria de los redimidos. Por eso, hermanos, es muy importante lo que vamos a leer. Juan presenta este largo pasaje que describe el destino de los redimidos. Esto es lo que principalmente deseaban los cristianos del primer siglo oír y ver. ¿Dónde y cuándo viene la victoria? Es como si nosotros, ¿verdad?, estamos aquí en este mundo y estamos puestos sobre alguna aflicción, pero sabemos que esto va a pasar, esto se acaba, no es para siempre. Es una fortaleza, hermanos, de ánimo tremenda, hermanos. Y esos capítulos 21 y 22 nos hablan de 3 símbolos. Y es lo que vamos a ver, 3 símbolos que muestran el estado de perfección. Esto se acaba. Y Satanás es el perdedor y Dios y los que están con él seremos su ganador. Vamos a la primera sección. Y la primera sección, el primer símbolo es que vamos a ver el compañerismo de Dios. ¿Se acuerdan en el huerto de Edén, allá en el libro de Génesis? Dice que la voz de Dios se paseaba durante el día y Adán y Eva estaban juntos con el Señor. No fue hasta que pecaron que cuando oyeron la voz tuvieron miedo y se escondieron. Pero antes de pecar, ellos estaban contentos que Dios estaba entre ellos. Pero eso a causa del pecado se perdió. Porque el pecado significa separación, muerte. El pecado nos separó de Dios. Y ahora en esta visión que vemos, en el capítulo 21, vamos a ver nosotros otra vez ese compañerismo. Lea conmigo el capítulo 21 de Apocalipsis del versículo 1 al 8. Dice la escritura así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un recordatorio cuando estemos leyendo estos versículos. Todo esto es simbólico. Cielos nuevos, tierras nuevas, simbólico, no es literal. No va a haber otro mundo como este con tierra y con cielo. Es solamente descripción de lo que será nuestro hogar espiritual por la eternidad. Los humanos no entendemos un mundo donde habitamos de esta manera, donde hay un cielo y una tierra. De otra manera no se va a entender. Entonces Dios utiliza un lenguaje que nosotros podemos entender. El primer cielo y la primera tierra ya pasaron, dice, y el mar ya no existía más.
Ese mar tiene varias interpretaciones, como lo hemos visto a través de las lecciones pasadas. Y yo, Juan, que es el que está recibiendo las visiones, el testigo ocular, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El versículo 2 usualmente se malinterpreta cuando se quiere hablar del cielo. Y dicen: mire el cielo cómo es, y leen el versículo 2. El versículo 2 no es el cielo. ¿Por qué digo que no es el cielo? Lo vuelvo a leer y remarco dónde se nos dice que no es el cielo. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. No está hablando del cielo, está viendo a la nueva Jerusalén, que si queremos hacer la comparación correcta, el pueblo de Israel fue el antiguo Jerusalén, el antiguo pueblo de Dios. La iglesia es la nueva Jerusalén. Y Juan, en esta visión, Dios le está presentando a los redimidos, que es la nueva Jerusalén, descender del cielo. Te la voy a prestar, Juan, te voy a mostrar en visión dónde están los redimidos, dónde están los que acá abajo en la tierra estaban sufriendo, los que Domiciano persiguió, los que Nerón mató, los que quemó como a los apóstoles, a los que apedreó, a los que los puso contra las bestias, contra los gladiadores sin ningún tipo de misericordia. Mira dónde están. Son parte de la nueva Jerusalén. Ya están ahora descansando. Ese es el retrato detrás de todo esto. Ese es el objetivo. Para que Juan transmita, y ahorita se lo va a recordar Juan, tienes que decirle esto al pueblo. Entonces, así es lo que dice el versículo 2, que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿En cuántas ocasiones el apóstol Pablo, sobre todo, no usa esa misma, hermanos, descripción, cuando la iglesia es la esposa de Cristo? Aquí la vemos una esposa ataviada. Cuando se llega el día donde hay un matrimonio y se llega el día, hermanos, de la boda, no hay una mujer fea, una novia fea en el día de su boda, porque de ella irradia lo que finalmente estaba esperando. Los atavíos que llevan, por más simples o por más, hermanos, decorosos que sean, no es tanto lo que la hace verse bonita, es la paz que hay en su corazón, es el gozo que siente, porque va a ver finalmente consumado, hermanos, el sueño que entre ella y su pareja estaban esperando para unirse como una sola persona. Y Juan describe que esta novia estaba ataviada, dispuesta, estaba lista para las bodas con el Cordero, que es de lo que se va a hablar en el capítulo 22. La iglesia estaba gozando, estaba en tranquilidad, no estaba preocupada diciendo: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tú? No, había una tranquilidad dentro de todos estos redimidos. Después de todo, el versículo 4 va a decir que Dios va a enjugar de sus ojos toda lágrima. Sigue diciendo el versículo 3: y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo creo que no sé cuántas veces había leído este versículo, y de una manera u otra, el enemigo o yo mismo, por mi negligencia, no reparaba, no atendía, no meditaba en lo que el versículo 3 me dice. Y lo que el versículo 3 dice es precisamente el punto que tengo aquí. El compañerismo, hermanos, el compañerismo con Dios. Sí. Hablo de esto, hermanos, porque cuando uno estudia la Biblia,
Y en el Antiguo Testamento ve al pueblo de Dios deambulando en el desierto, yendo en varios lugares. Ni en el desierto Dios los dejó solos, sino que le dijo a Moisés: erige un tabernáculo, una tienda movible, lo que en inglés llaman una tent. Y en esa tienda movible, en ese tabernáculo, había cosas muy sagradas: el lugar santo, el lugar santísimo, el velo que dividía. Y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, no el arca de Noé, no el barco, una arca como algo así, de madera de acacia, revestida de oro, que nadie podía entrar a su presencia, que solamente los levitas podían cargarla, no ponerla sobre un buey, sobre una carreta, llevarla al lomo, con unas argollas que le hicieron a un lado y unas barras de oro que tenía. Y donde quiera que el pueblo iba, había que ir primeramente, quitar el tabernáculo, ¿verdad? ¿Y qué importancia tenía el tabernáculo? Cuando Dios hablaba con Moisés, bajaba una nube que ocultaba, hermanos, el tabernáculo. Y Dios cara a cara hablaba con Moisés, dice la Escritura. Entonces, ni en el desierto los dejó solo. Ellos pudieron andar 40 años en el desierto porque Dios estaba con ellos. Yo no quiero andar un día sin la presencia de Dios. Y si tengo que ir por valles de muerte y de sombra, como dice el Salmo 23, pero si Dios está conmigo, voy, porque su vara y su cayado me infundirán aliento, dice la palabra de Dios. Entonces, no hay nada, hermanos, que se asemeje más al compañerismo de Dios que el tabernáculo mismo, donde Dios estaba constantemente con su pueblo. Y eso es lo que les está recordando el Señor a través de estos pasajes. Así en el cielo, hermanos, y en la tierra nueva, Dios morará constantemente con ellos. ¿Entiende este versículo? Aquí hay un himno que nosotros cantamos. ¿Me permite un himnario, hermano? Y solamente es uno, pero hay muchos himnos en donde los hermanos que han escrito, las personas que han escrito los himnos, se inspiran, por ejemplo, en este momento. El 76 dice: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Un día esto va a dejar de ser un canto. Un día esto va a ser realidad. Vamos a ver cara a cara a Jesús. Y vamos a estar en su presencia en un día. Siempre vamos a estar con Él. ¿Se imagina la inyección de ánimo y de gozo que los cristianos del primer siglo recibieron cuando ven y escuchan estas palabras por parte de Dios? Extenderé mi tabernáculo entre ustedes. Sí, dice el versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no habrá necesidad de templo, por eso esta gran ciudad no tiene templo, al rato lo vamos a leer. Porque no hay necesidad de templo. El templo también se utilizó para ofrecer sacrificios por el pecado. Pero ahí no va a haber más pecado. Y ahí no hay necesidad de templo. Todo concuerda, las figuras antiguotestamentarias, las figuras bíblicas, todo se resume en estos 2 capítulos, que debe de provocar, como cantó el hermano en el 89, un grande gozo. Sí, la aflicción aquí la vamos a sufrir. Y muchos estamos sufriendo ahora. Algunos de manera física y otros de manera mental y otros de manera espiritual.
¿Cuál es el mensaje? Hermanos, aguantemos. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si tiramos la toalla, si dejamos a Dios, le pregunto, ¿se van a componer sus problemas? No. Lo que va a pasar es que va a perder su recompensa eterna. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Esto es una frase para un sermón, ¿no cree usted? He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan, tienes tarea. Tienes que comunicarle. Al inicio de las revelaciones, en el capítulo 4, versículos 4 al 6, Juan ve una separación del trono de Dios por algo que parecía un mar de cristal. Pero ahora ya no hay un mar, ya no hay separación. El mar en el Apocalipsis significa separación, aunque también significa pueblos gentiles, la muchedumbre de personas. ¿Se recuerda de dónde surgió la bestia del mar? Pues del mar precisamente. De toda esta gente, hermanos, que estaba alabando a Satanás. Pero en el versículo 4 del capítulo 21 vemos a los redimidos que ya han sufrido demasiado, pero ahora todo es hecho nuevo. No hay más dolor, no hay más lágrimas. Ahora, si usted me pregunta, hermano, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Recuerda el hombre rico que se recordaba que tenía todavía hermanos acá en la tierra y que estaba sufriendo porque sus hermanos, no quería que sus hermanos fueran en lugar de tormento? Bueno, él estaba en el Hades, no estaba en el lugar eterno todavía. Leímos que el Hades va a ser entregado también para ser echado junto con la muerte de Satanás al lago de fuego. Así que tanto el paraíso como el seno de Abraham y el lugar de tormento de Lucas 16 no es todavía, hermanos, lugares eternos. Son parte del Hades. Ahora, ¿cómo le va a hacer Dios por ejemplo, yo voy a morir pensando, mi abuelito, o mi padre, o mi hermano, o mi hijo no obedeció? Voy a estar triste, porque yo voy a estar gozando. Pero mi hijo no, pero mi abuelo no. No habrá memoria de eso. Yo no sé cómo le va a hacer Dios. Pero Dios para Él no hay nada imposible. Cuando Él dice que Él va a enjugar de nuestros ojos toda lágrima y que no habrá dolor, yo lo creo. Yo lo creo, hermanos, que esto va a ocurrir así. Y yo quiero estar en el lado de estos que están redimidos. No quiero estar en los que se describieron en el capítulo 20, que serán echados al fuego eterno. Y espero que usted también quiera estar ahí, amado hermano. Así que Dios promete el compañerismo. Versículo 5, ya lo leímos. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no lo duden, esto va a ocurrir. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, hay que vencer, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que vea la diferencia. Pero hermano, por decir una mentira me puedo condenar. No me crea a mí, lea la Biblia. Dice la Biblia que en los mentirosos no heredaremos el reino de los cielos. Así que a trabajar para sacar la mentira fuera de nuestras bocas. Y de aquí en adelante hablar con la verdad, aunque me cueste, aunque tenga que pagar consecuencias, pero hablar la verdad. Porque la mentira es una arma que utiliza bastante Satanás.
y nos hace caer en sus trampas, en la artimaña. Y nos sentimos contentos y decimos, es que fue una mentirita blanca, hermano. No hay mentiritas blancas. Segundo punto, el compañerismo es una de las bendiciones que Dios ofrece. De los 3 símbolos que se utilizan aquí, es el primero. El segundo, aparte del compañerismo de Dios, hermanos, es la protección de Dios. Ahora veamos cómo nos va a proteger Dios, o cómo somos ya protegidos una vez que seamos redimidos. En el capítulo 21, verso 9, no voy a leer todo inmediatamente, voy por secciones. Dice el versículo 9 así: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, de aquellos que estaban derramando las 7 copas de ira, si lo recuerdan, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Uno de esos ángeles habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora se le va a presentar a Juan, a los redimidos, a la iglesia completa. Y me llevó en el espíritu, ¿sí?, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Cuál es el símbolo? La iglesia es aquí simbolizada por medio de una ciudad, ¿verdad? Aquí cambió el simbolismo. Acá fue un tipo de compañerismo. Ahora compara la iglesia con una gran ciudad. Es lo que dice el versículo 10. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bueno, entre el versículo 10 al 12 se habla de esta ciudad. Y es el símbolo de la protección perfecta. A esta ciudad no le falta absolutamente nada. Tiene todo lo que se requiere. La Nueva Jerusalén luce gloriosa y espléndida. Aquí cuando nosotros decimos a la gente, esta es la iglesia, es el reino de Dios, le hace la gente, ¿ustedes son el reino de Dios? Pero en ese momento la iglesia se ve fulgorosa, gloriosa, diáfana, como una perla preciosa. Ha sido pulida por nuestro Dios, por su Santo Espíritu. Eso es lo que está viendo Juan, es lo que Dios le está mostrando, queridos hermanos, en estos primeros versículos. Tiene un muro muy grande, dice el versículo 2, que esa ciudad, la Nueva Jerusalén, cuando Juan la vio descender del cielo, dice que vio a esta gran ciudad. El versículo, volví al versículo 12, al 12, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. A ver, primeramente, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía una ciudad, usualmente buscaban que rodearla, amurallarla. Y de las ciudades que hemos leído tenían una sola puerta. Y muchas veces cuando en estado de emergencia venían los enemigos, muchos eran atrapados ahí. Había lo que se llamaba el ojo de aguja. ¿Se recuerda lo que dijo Cristo? De los ricos, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Es que aparte de las gran puertas principal que entraba a la ciudad, hacían orificios pequeños, ¿verdad? Donde pasaban las gentes medios apretones, hasta un camello hincado y estirando podía pasar por ahí, con sacrificio, pero pasaba. Pero esta ciudad perfecta no tiene una puerta, ni tiene ojo de aguja, tiene 12 puertas. Es decir, la entrada está garantizada. No va a haber problemas que cómo voy a entrar. Y estas puertas, arriba de ellas, según el versículo 12 que acabamos de leer, dice la escritura que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Porque esa ciudad contiene los redimidos del Antiguo Testamento. Ahora mire el versículo 13, como los del Nuevo Testamento. Dice el 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
y 14, perdón. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de quienes, de los 12 apóstoles del Cordero. Estarán los redimidos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob y los que Dios haya redimido, y los 12 los 12 nombres de los apóstoles representan a la era cristiana, a la iglesia. Y probablemente uno de esos va a decir José Manuel Marrero, Basilio. Yo quisiera que hubiera uno, Basilio Muñoz, con el grupo de los 12 apóstoles. Y seguramente que usted quiere que el suyo también esté allí. Pues le dice Dios: Juan, dile a mi iglesia que esto es fiel y verdadero. Esto va a ocurrir. Por eso dice que el que no soy yo inscrito en el nombre, en el libro de la vida, va a ser apartado hacia otro lugar. Pero si nuestro nombre está ahí, hermanos, debido a la fidelidad, gozo habrá en cada uno de nuestros corazones. Entrada asegurada. Las ciudades antiguas solo tenía una puerta, esta tiene 12. Ofrece estabilidad. Versos 15 y 16. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, no una caña de pescar, hermano Goyo, pero una caña de medir, de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Este versículo se ha prestado para muchas malas interpretaciones. 12 estadios, hermanos, significa en nuestras medidas acá 1,500 millas cuadradas. Así que la gente ha dicho, bueno, si es una ciudad de 1,500, y habían dicho que, según ellos, los que creen en el milenio, ¿verdad?, habían dicho que la santa ciudad va a estar en Jerusalén, en Palestina, y fueron a medir Palestina. Palestina mide 153 kilómetros de largo y 78 kilómetros de ancho. No da las 1,500 millas. Entonces comenzaron a rascarse la cabeza. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y como no quieren perder, quieren seguir con sus ilusiones y mentiras. Dicen, esa ciudad va a estar aquí en la tierra, pero va a ser como algo sostenido en el aire. Y acá en la tierra estarán los malos y arriba los buenos. Hermano, es mucha fantasía. Dios no habla de eso. Pero todo por no querer interpretar las cosas como Dios las dice. Entonces ahora están hablando que esta ciudad estará sostenida en el aire allá, en el Medio Oriente, donde está Palestina el día de hoy, pero como no dio las 1,500 millas, sino que se quedó muy corto, entonces Dios la va a dejar así, y abajo estarán los malos. Nada de esto es cierto, ¿verdad? Es simplemente una ciudad simbólica donde se habla de una perfección. Eso es todo lo que es, ¿verdad? Y también calcularon, bueno, en 1,500 millas cabrán tantas personas, y calcularon el número de personas. Se habla de 3,7 millones, que es la que cupieran en una área de 1,500 millas. Bueno, hasta allá el número, ya saben que va a ser salvo. Todo esto es pura falacia, pura mentira, que no debemos. Tenga cuidado lo que escucha. Mejor lea la Biblia directamente de parte de nuestro Dios y tendrá la información correcta, hermanos. Versículos 17 al 21 dice: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material del muro, era de jaspe, y ahora vienen el tipo, hermanos, de material, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y luego vienen las 12. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Tienen cosas que ver esto con lo que el capítulo 21 dice, sin lugar a duda. Si yo vengo a traerles eso, yo sé que me van a bajar de aquí pronto, ¿va? Porque es mucha suposición, porque la Biblia no dice exactamente lo que significa cada piedra.
más allá que se puede interpretar solamente de la hermosura de aquella ciudad. Para Dios somos eso, como una perla. ¿Se acuerda aquella parábola de aquel mercader que busca perlas preciosas? Cada uno de nosotros somos una perla, la cual Dios vino a buscar, porque somos tan preciosos para Él, que dio a su Hijo, como dijo el hermano Marrero en la introducción del servicio, dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Satanás quiere decirnos: tú no vales nada, tú no sirves de nada. Dios dice: tú tienes valor. Para mí eres una perla preciosa, que vales tanto que voy a rescatarte. Eso es para mí lo que significan estos versículos. Y finalmente, ahí en el capítulo 21, versos 22 al 26, dice la Escritura así: y no vi en ella templo, no hay necesidad, como dije, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Quiero hacer una pausa rápidamente el versículo 22. ¿Leyó la frase Dios Todopoderoso? No hay absolutamente nada, hermano y hermanas, que sea imposible para Dios. De hecho, todo lo que nosotros conocemos que existe, todo lo visible y todo lo invisible, fue hecho por este ser creativo que llamamos Dios, el Todopoderoso. Con el poder de su palabra, Él hizo todo lo que nosotros conocemos y nos hizo a nosotros. Por eso es llamado Dios Todopoderoso, the Almighty God. No hay otro como Él. Él lo puede todo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice el versículo 26, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una amonestación que se repite a lo largo y ancho de los últimos 2 capítulos. Como diciendo, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Aprovecha tu tiempo, no se te vaya a ir sin que logres que Dios ponga en ese libro tu nombre. Porque quien no esté inscrito en el libro de la vida no tiene acceso a esta preciosa ciudad, a esta segura ciudad, a esta hermosa ciudad creada por Dios. Así que el compañerismo, el tabernáculo, la ciudad que provee protección, y finalmente el tercer punto, el tercer símbolo utilizado por Dios que le presenta a Juan para darles confianza a sus discípulos, es las provisiones que Él va a dar. Y en el capítulo 22, versículos 1 al 5, leemos lo que Dios provee, para que nosotros veamos, hermanos, de qué manera estos símbolos nos hacen e hicieron sentir al pueblo de Dios cuando más lo necesitaba. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Nada es literal, es una visión, es simbólico. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Por cierto, ¿qué había pasado con el árbol de la vida? Después, ¿quiere leerlo? Tenemos unos minutos, vaya conmigo a Génesis, el primer libro de la vida, para que usted lea también qué ocurrió con ese árbol de la vida después de que el hombre, hermanos, y la mujer pecaron delante de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 22 hasta el 24. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué es que dice Jehová Dios y lo dice nosotros? Es que Jehová aquí está en plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron los creadores del hombre.
Y dice que Dios dijo, Él aquí es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Le fue prohibido al hombre vivir para siempre. Y el árbol de la vida tenía esa condición de proveer, hermanos, a través de su fruto o a través de sus hojas, como haya sido, que el hombre comía y estaba listo para vivir para siempre. Pero como pecó, ahora la muerte entró y el hombre, ¿verdad?, vino a ser reducido a lo que hoy en día somos. Entonces, Dios prohibió que el hombre alargara y comiera de ese árbol de la vida. Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Puso al hombre a trabajar y lo sacó del huerto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Ya no pudo el hombre regresar a comer de ese árbol, de ese fruto. Había una espada encendida que se daba vuelta y vuelta para que el hombre no fuese a alargar su mano y comer de ella. Pero en el capítulo 22, en el último libro de la Biblia, en la última visión que Dios concede al hombre a través de Juan, dice los versículos que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1, que Dios le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía de su trono de Dios y del Cordero, verso 2, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono del Dios y del Cordero estará en ella, y en esa ciudad, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Veremos el rostro de Dios. No habrá ahí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Compañerismo, protección y provisiones de parte de Dios. Una ciudad que tiene un huerto del cual emana un río de agua de vida y el árbol de la vida dando frutos a su tiempo. Esa es la respuesta de Dios para todos sus hijos que anhelaban saber sobre la vida eterna. Hay compañerismo, hay protección y hay provisiones. Y verán su rostro, como dice el versículo 4, para quienes aquí en la tierra deseábamos ver cara a cara, hablar y estar en su presencia. La respuesta de Cristo es aquí. Por lo tanto, cuán grande es el contraste entre el destino final de los no redimidos o los que seremos redimidos. Comparación alguna no la hay. Es una vasta diferencia entre unos y otros. Hermanos, la puerta del cielo ahorita está abierta. Y en Apocalipsis 3:20 termino leyendo lo que Cristo dice y lo que Él quiere hacer. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está diciendo: ¿no quieres ir a esa ciudad? Yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Lo único que tienes que hacer es abrir esa puerta y dejarme entrar. Y habrá una fiesta en tu vida. Y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y estarás listo para ponerte toda la armadura de Dios, porque vienen las batallas, el sufrimiento, pero viene Dios a su corazón. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, amados hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.